Hola otra vez. Bueno, continuando con las bases distribuidas en Postgres, ahora vamos a ver bases distribuidas pero en diferentes servidores. En el anterior video vimos cómo hacer bases distribuidas en un mismo servidor con diferentes bases de datos. Ahora vamos a usarla con diferentes servidores. Entonces para esto, bueno, aquí tenemos mi máquina virtual y lo que he hecho es hacerme una copia de esta máquina virtual, como pueden ver aquí. Y esta va a ser mi otra máquina virtual. Ahora, antes de hacerla correr, quiero indicarles que aquí en configuración de red les tengo puesto bridge. ¿Qué es bridge? Bridge, como dice aquí, lo que hace es me genera una IP física real. Entonces es decir que en mi router, ahorita en mi casa, estas máquinas virtuales del router las identifica como que fueran reales. Entonces me dan una IP real dentro de mi router, dentro de mi red aquí de mi casa. Entonces ambas máquinas están puestas como bridge para que tengan una IP real. Entonces le damos play y esperamos que esta inicie. Bueno, ya se me prendió la máquina virtual, la segunda máquina virtual. Lo que hacemos es abrir el Postgres. Ponemos nuestro password, que es Brian Romero 1234. Brian Romero 1234. Ya. Y aquí están mis bases. Entonces tenemos mis dos máquinas virtuales. La una se llama Windows Server 2012 ya, y la otra se llama Windows Server 2012 Copy. Básicamente son igualitas porque es una copia del disco duro. Para facilidad del ejercicio le vamos a denominar al Windows Server 2012 como la máquina 1 y el Windows Server 2012 Copy como la máquina 2. Entonces lo que vamos a hacer es un select desde mi máquina 1 para mostrar datos de mi máquina 2. ¿Por qué hacemos de la máquina 1 a la máquina 2 y no de la 2 a la 1? Esto es básicamente porque en mi anterior ejercicio yo ya creé mis funciones de belink, que podemos ver las que están aquí. 38 funciones, aquí están mis de belink. Entonces yo ya tengo mis funciones aquí en la máquina 1 para poder ingresar a la máquina 2. Si quisiera hacer de la máquina 2 a la máquina 1, me tocaría es correr el mismo script que está aquí de debelink, pero en la máquina 2. Y ahí ya podría de la 1 a la 2 o de la 2 a la 1, viceversa. Pero bueno, ahorita vamos a hacer, como tenemos en la máquina 1 los debelink, vamos a hacer de la máquina 1 a la máquina 2. Entonces, bueno, para empezar, lo que vamos a hacer es simplemente mostrar datos de mi otra base de datos, valga la redundancia. Entonces veamos qué tipos de datos queremos mostrar. Mostremos mostremos lo que son las diferentes categorías que tengo. Entonces las diferentes categorías que tengo son estas: abrigos, accesorios, ajuares, baberos, babuchas, bodys, botas, buzos, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo en total 37 categorías de productos. Entonces quiero acceder desde mi máquina 1 a ver todos estas categorías que tengo en la máquina 2. Entonces ahorita estamos en la máquina 2, dejémosle aquí en categorías para saber que es acá donde vamos a ingresar. Nos vamos a la máquina 1, hacemos clic aquí en el script y escribimos lo siguiente. Escribimos select, ya, luego ponemos from, aquí escribimos el esquema paninos.debelink, donde está la función debelink, ya, abrimos paréntesis y escribimos lo siguiente. Esos serían los comandos para poder ingresar a mi base remota. dbname va a ser igual a paninos, el puerto va a ser igual a 5432, ya, el host
va a ser igual, a ver, nos vamos ahorita a la máquina 2, ya, y en mi máquina 2 estamos poniendo la base para niños, el puerto sería 5432, por eso hemos escrito eso, y en el host tenemos que poner la IP de la máquina 2. En la máquina 2 vamos a ver qué IP tiene. La IP que tiene es 192.168.0.108. Entonces aquí sería 192.168.0.108. Ya, luego ponemos el user, en este caso el usuario de la base de datos, que es mi nombre, Brian Romero. Ya, y por último la contraseña, el password, que es Brian Romero 1234. Ya, cerramos las comillas, ponemos una coma y aquí vamos a escribir el select de esta base de datos. Select. Entonces aquí sería, sería que me faltó una coma simple, ya. Select, entonces sería de la base para niños, el esquema para niños, la tabla categoría. Entonces sería select categoría, ya, from el esquema paninos punto categoría. Bueno, aquí en el select le podemos poner un asterisco para que me muestre toda la tabla. Ya, y este sería todo el comando de blink. Entonces aquí vamos a poner as y vamos a crear una tabla temporal 3, pongámosle. Ya, y en la tabla temporal 3 va a haber lo que es el ID categoría, así se va a llamar mi columna, y va a ser un integer. Ya, y también se va a llamar mi otra columna categorías otra base porque viene desde otra base, estoy importando desde otra base, y esta va a ser varchar de 50. Entonces aquí lo que hemos creado es una tabla temporal donde vamos a guardar todos los datos que recogemos de este dblink. Una vez que ya tenemos hecho mi from con mi función dblink y mi tabla temporal, el select lo único que pondríamos es el asterisco. Entonces sería select asterisco, o sea todo, from, aquí sería mi función dblink que mando a llamar desde mi base remota, y lo va a mostrar en una tabla temporal con una columna integer y otra columna varchar. Entonces ponemos ahora sí play y me sale un error, me sale el error de pga-hba.config, y esto es porque mi máquina 2 no tiene registrada mi IP, la IP de la máquina 1. Entonces para esto lo que vamos a hacer es que la máquina 2 pueda aceptar cualquier IP. Entonces nos vamos a donde está instalado Postgres, sería el disco C, programas y files, Postgres SQL 9.3, data, y aquí en data tenemos el pghba. Entonces abrimos ya, y al final nos muestra una lista de accesos de IPs. Entonces por ejemplo aquí vemos de que tiene acceso a esta IP, IPv4 y a esta IP IPv6. Entonces lo que aquí deberíamos aumentar es otra IPv4 de mi máquina 1 para que así la máquina 2 le pueda dar permisos a esta IP, a este host. Entonces aquí bueno, yo tengo esto que sería host all, y aquí pondríamos la IP de la máquina 1, que en este caso la máquina 1 es esta, 192.168.0.109, pero en este caso yo le estoy poniendo esta porque con esta estoy autorizando a cualquier IP que quiera acceder a mi máquina 2. Lo mismo acá. Entonces esto de poner 0000000 con máscara 0, estoy diciéndole que me admita cualquier IP.
Si es que yo quisiera ser más específico, aquí pondría la IP de la máquina 1. Pero si por A o B cambia la IP de la máquina 1 o se quiere ingresar desde otra IP que no sea la máquina 1, no va a poder. Entonces por eso escribo esta 000 para que desde cualquier máquina con cualquier IP se pueda ingresar. Entonces ponemos grabar, sí. Ya, y una vez que hemos grabado, sería de probar. Entonces regresamos a mi script. Entonces aquí se acuerdan que tenía el error PGHBA sobre la IP. Entonces como ya corregimos eso, ahora sí vamos a poner play. Y antes ponemos play y aquí está nuestra tabla. Nuestra tabla desde máquina 1 accediendo remotamente a máquina 2. Entonces aquí tenemos ID categoría, mi primera columna, ID categoría. Mi segunda categoría es categorías otra base, varchar 50, y aquí está toda mi tabla. Entonces todos estos datos han sido importados desde una base remota que es la máquina 2. Entonces ahora sí que ya sabemos cómo funciona esto. ¿Qué les parece si hacemos un joint con datos de la máquina 1 y con datos de la máquina 2 accediendo remotamente a la máquina 2? Entonces para esto vamos a reutilizar este mismo script, solo que en el select lo que vamos a hacer es, en mi tabla, en mi máquina 1 tengo mis proveedores, ¿ya? Y mi lista de proveedores vende un tipo de producto, pero solo me muestra el ID. Entonces vamos a hacer un join donde me muestre el nombre de mi empresa y qué tipo de producto es el que me ofrece. Para esto voy a usar el nombre de la empresa ubicado en la máquina 1 y voy a hacer un join con el ID de la categoría, pero me va a mostrar únicamente los nombres tomados de la base de la máquina 2. Entonces de la máquina 1 lo que cogeríamos sería en el esquema compras la tabla proveedor. Entonces sería select esquema compras.proveedor. La columna sería empresa. Punto empresa. Ya. Y de la máquina 2 vamos a coger mi tabla temporal. Sería temporal 3 punto categorías otra base. Entonces en el select solo voy a mostrar el nombre de la empresa y la categoría que me vende de producto, o sea, estas. Ya. Entonces from, entonces les vamos a hacer un poco de enters para que se entienda. Este sería mi select y el from sería esta, ya, y aquí iría el join. Ya, mi from va a ser mi base de datos de la máquina 2, join mi tabla esta que se encuentra en la máquina 1, es por eso que solo pongo normalmente así. No tengo que ser DB-link porque esta está dentro de mi misma máquina donde estoy haciendo este select. Esta, como está en otra máquina, tengo que llamarla de esta forma. Ya, join compras proveedor on, aquí sería compras.proveedor.id categoría, sea igual a mi tabla temporal 3, ya, punto id categorías, categoría hasta aquí. Aquí sería id categoría. Revisemos esto acá, aquí está id categoría también. Entonces aquí sería compras.proveedor.id categoría sea igual a temporal 3 id categoría. Entonces aquí estaría mi select, mi primer from de la máquina 2, join esta tabla que está en la máquina 1, donde el id de categorías de proveedor sea igual a mi tabla de la máquina 2 y de categorías. Entonces le vamos a dar play.
Ya, y aquí vemos el resultado. Me muestra esta columna que está en mi máquina 1, mi base 1, y me hace un join con una tabla temporal que creé momentáneamente, y me hace un join con los ID categoría y solo me muestra las categorías. Entonces, por ejemplo, la empresa Nano vende abrigos, Pequeñín vende abrigos, Benetton vende accesorios, Bebé Crece vende accesorios, y así sucesivamente. Entonces esto sería lo que son bases distribuidas, como hacer un join entre distintas bases, entre bases remotas. Estoy desde la máquina 1 accediendo a datos de la máquina 2, haciendo un join entre máquina 1 y máquina 2. Eso sería todo y gracias.